Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi oficina. Parto por presentarme. Mi nombre es Rodrigo Araya, soy profesor de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por mi acento ya habrán notado que soy chileno y me corresponde esta participación en este curso de actualización profesional, gestión cultural, patrimonios, emprendimientos culturales y creativos. Lo que a mí me interesa compartir con ustedes tiene que ver con un proyecto que venimos realizando desde hace algún tiempo en la escuela universitaria en la cual yo trabajo, que busca que reflexionemos sobre el concepto de gestión cultural con que estamos trabajando quienes hacemos gestión cultural en América Latina. Mi escuela, la Escuela de Periodismo, tiene un diplomado virtual en gestión cultural, un curso muy parecido a este, por eso mismo el IPANC nos convocó para formar parte de esta experiencia. Y a propósito de lo que hemos venido desarrollando en ese diplomado, es que nos hacemos algunas preguntas respecto a qué estamos entendiendo en América Latina por gestión cultural. Para partir esta presentación, propongo como pregunta inicial una que es bastante simple. ¿Desde cuándo se habla de gestión cultural en América Latina? Esta pregunta tiene especial importancia por la gran fuerza que ha adquirido la gestión cultural como concepto, pero sobre todo como actividad en el continente. Ustedes que están tomando este curso son la mejor demostración de ello. Pero si revisamos por distintas universidades vamos a encontrar la importante, impresionante oferta de formación en gestión cultural a nivel de cursos de especialización, de diplomado, de maestrías, de magíster, pero también encontramos algunas licenciaturas en gestión cultural. Entonces, esta fuerza que adquiere, ¿desde cuándo la adquiere? Y para empezar a entender esto, reitero la pregunta. ¿Desde cuándo se habla de gestión cultural en América Latina? Una respuesta bastante simple, es decir, desde que llegó el concepto. No es un concepto que hayamos generado nosotros. Yo tengo la sensación que a América Latina el concepto llega desde Europa y fundamentalmente desde dos lugares. Uno, desde Francia, donde esto se viene trabajando desde hace ya más tiempo, y en segundo lugar desde España, y específicamente desde Cataluña, desde Barcelona y Girona, donde hay centros universitarios que se han dedicado profundamente a esto. Entonces, este concepto además nos llega en un periodo en que el continente vuelve a tener democracias. La ola democratizadora que hay en el continente, estoy pensando en mediados de los 80, fines de los 80, coincide con esta idea de traer la gestión cultural. Y la democratización de nuestros países, el término de las dictaduras, por ejemplo el caso chileno, va a significar que la política cultural se valora por cuanto se atribuye que las dictaduras hicieron algo que al menos en Chile se conoció como apagón cultural. Es decir, el peor momento del trabajo cultural se vivió precisamente en las dictaduras por dos motivos. Uno, porque se trató de imponer una cultura única y segundo, porque los niveles de creatividad y de expresión del arte, sobre todo de aquel arte que buscaba hacernos reflexionar respecto a las situaciones sociales en las que estábamos viviendo, fue una experiencia que se clausuró. No más arte que pudiera generar reflexión respecto al momento social de nuestros países. Entonces, desde esta perspectiva, las políticas culturales que surgen en nuestros países a propósito de este periodo de democratización, de redemocratización, son políticas culturales que tienen fundamentalmente dos apuestas. Uno, inyectar un fomento a la creación, lo cual se va a traducir en recursos para el sector cultural, pero además un acercamiento a las audiencias, es decir, que las audiencias dispongan de una cierta oferta cultural, ojalá gratuita, a la cual puedan acceder. Identificado este momento como el momento desde el cual se empieza a hablar de gestión cultural en América Latina, nos podemos preguntar quiénes hacían gestión cultural antes de que la gestión cultural como concepto existiera en el continente. Por los trabajos que hemos hecho,
me he ido formando la convicción de que antes de que existiera la gestión cultural, las personas que hacían gestión cultural eran personas con un capital cultural que les permitía trabajar en el campo cultural. Y este capital cultural les provenía fundamentalmente desde la familia. Es decir, son personas cuyo capital cultural familiar los instala en el canon cultural que la gestión cultural va a tratar de expandir. Entonces, hacernos, cerrado esto como capítulo introductorio, hacernos la pregunta sobre el concepto de gestión cultural con el que trabajamos en América Latina nos permite dos cuestiones. Una, prevenirnos del riesgo eurocéntrico. En América Latina se ha trabajado bastante sobre la cuestión eurocéntrica en nuestros países, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Hay producción al respecto. En Brasil. Y sabemos que los conceptos que nos llegan desde Europa universalizados traen como riesgo la posibilidad del eurocentrismo. Y la segunda cuestión es poder entender cuál es el lugar que ocupa la cultura en nuestras sociedades, que es muy distinto al lugar que ocupa la cultura en Francia, en Barcelona, si es que ubicamos estos dos lugares como aquellos donde se origina el concepto de gestión cultural que nosotros vamos a usar en nuestro continente. En nuestras sociedades, ¿cuál es el lugar que ocupa la cultura? Yo tengo la sensación que hay dos cuestiones que son relevantes para poder comprender esto. Uno, la cultura es empleada por los sectores hegemónicos para conservar su posición hegemónica. En tanto, los sectores hegemónicos serían aquellos que poseen el canon que está legitimado en el continente como el canon cultural verdadero. Esto se expresa, por ejemplo, en el tipo de manifestaciones artísticas que acompañan, por ejemplo, las graduaciones universitarias. Una segunda cuestión, por lo cual que nos permite entender el lugar que ocupa la cultura en nuestras sociedades, tiene que ver con que lo cultural hoy permite comprender la conflictividad social contemporánea. La conflictividad social contemporánea hoy no tiene que ver solo con cuestiones de redistribución, es decir, cómo nos la arreglamos por las vías de impuestos o por la que sea para equiparar las fuertes desigualdades sociales que hay en el continente. La conflictividad social contemporánea en América Latina se explica también por las dificultades que las identidades subalternas tienen para obtener reconocimiento y un reconocimiento además que les permita participar con legitimidad, es decir, sin temor a ser sancionados, que les permita participar del espacio público. Entonces, la cultura va a tener que ver con una hegemonía que se trata de mantener aferrada a esta situación social y además con el tipo de conflictividad social contemporánea que se manifiesta en demandas de múltiples sectores sociales en nuestros diversos países que a lo que apelan es precisamente obtener un buen reconocimiento para poder sentirse partícipes activos del espacio público latinoamericano. En el continente, en diversos países, lo que podemos observar o lo que podemos apreciar es que las regiones en las cuales el componente indígena, el componente nativo, el componente étnico nativo es mayoritario dentro de las poblaciones, son precisamente aquellas regiones del país en las cuales el crecimiento económico es más débil. Y lo mismo en los países. Los países que tienen mayor población nativa son países que también se ubican mayoritariamente con una población significativa por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, en nuestros países existe una relación entre pobreza e identidad cultural y por lo tanto la conflictividad social contemporánea tiene que ver con el modo en que hoy día nosotros podemos dar mayor legitimidad a aquellas culturas que no pueden aparecer sus identidades en el espacio público. Para poder entender, hecha esta presentación, la segunda cuestión que les quiero presentar son los resultados de una investigación que se hizo acá en Valparaíso
donde buscamos en comprender con qué concepto de gestión cultural trabajan los gestores culturales de Valparaíso. Eh, lo hicimos de un modo bastante simple. Primero, mediante un sistema de bola de nieve, fuimos identificando a personas que se autodeclararan, que se reconocieran como gestores culturales. Luego de tener este universo, quienes decían en Valparaíso que eran gestores culturales, les empezamos a preguntar a ellos, bueno, ¿qué entienden por gestión cultural? ¿Qué significa cultura? ¿Qué significa gestión? ¿Qué significa para usted política cultural? ¿Cómo trabaja? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información recopilada nos permitió vislumbrar que entre los gestores culturales de Valparaíso existen dos polos en el modo de comprender la gestión cultural. A un polo lo llamamos el polo gerencial y al otro polo el polo humanizador. ¿Qué es, qué entendemos por este polo gerencial? Los gestores culturales entienden que su labor es importante por cuanto se tienen que contactar con personas muy especializadas en tres áreas distintas y por lo tanto el gestor cultural necesita una formación académica que le permita entrar en contacto con estos tres actores muy especializados. En primer lugar, el contacto con el artista, para lo cual requieren una alta formación estética, poder conversar como iguales con un experto que sería el artista. Una segunda cuestión tiene que ver con conocimientos de administración. En tanto, parte de la gestión cultural significa conversar con el mecenas, es decir, la persona que provee de los fondos para que la gestión cultural pueda ser posible. Los mecenas aquí son de dos tipos. Por un lado, el Estado. El Estado entrega fondos públicos y por lo tanto el gestor cultural entiende que sus lógicas de administración tienen que garantizar al sector público que el uso de esos recursos va a permitir alcanzar los logros que la política pública cultural se ha propuesto. Un segundo mecenas es el sector privado. El sector privado, ¿qué le interesa? Alcanzar ciertos objetivos que pueden traducirse en un mejor posicionamiento de la marca, en un aumento de las ventas, etc. Por lo tanto, cuando el gestor cultural conversa con la persona del sector privado que va a aportar financiamiento para el emprendimiento cultural, tiene que entrar en ese lenguaje y ser capaz de darle las garantías necesarias que le permitan al representante del sector privado asegurarse, obtener garantía de que su dinero va a estar bien invertido. Entonces tenemos que los gestores culturales perciben que tienen que conversar con el artista, con el mecenas. Y en tercer lugar, tienen que captar audiencia. Y para esto es necesario la mercadotecnia, el marketing. En el entendido de que los gestores culturales que están en el polo que hemos llamado gerencial perciben que parte importante de su labor es que la audiencia obtenga una experiencia grata de su ida al consumo de la presentación que el gestor va a organizar. Es decir, que el consumo cultural del arte esté además rodeado de situaciones materiales que permitan que ese consumo sea una experiencia grata. Hasta aquí el polo gerencial. El otro polo que obtuvimos de esta conversación con los gestores culturales de Valparaíso lo hemos llamado el polo humanizador. Este polo humanizador nace de tres quejas. Nace de una gran queja, que es una valoración negativa de la vida urbana. Los gestores culturales, quienes se sienten más cerca de este polo humanizador, asumen que la vida en las ciudades es una vida cada vez más ingrata, porque nos hemos humanizado. Las ciudades se han llenado de lugares de paso, no hay lugares de permanencia donde podamos tener encuentros humanizadores con el otro, con el vecino, con el otro que habita la ciudad. Las ciudades nos empezamos a llenar de anónimos, que andamos apurados, dado que andamos con prisa, dado el modelo de desarrollo que impera en nuestras sociedades. Una segunda cuestión es una valoración positiva del arte para la humanización.
La apuesta es que la experiencia de consumo cultural de arte lo que permite es que las personas puedan tener un momento de ensimismamiento profundo, de encuentro profundo consigo mismo, lo cual alienta la humanización. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, hay muchos gestores culturales cuya expresión fundamental es el arte callejero, en el entendido que el arte callejero logra detener este flujo deshumanizado al que nos introduce la vida en las ciudades contemporáneas, y esa detención de este flujo permite encuentros humanizadores entre habitantes de la ciudad que antes del arte callejero eran más bien anónimos. Así como hay una valoración negativa de la vida urbana y una valoración positiva del espacio del arte para la humanización de la vida social, hay una valoración positiva del encuentro intercultural. La apuesta es que nuestras ciudades se llenan cada vez más de diversidad, producto de ya no solo de la migración campo-ciudad, sino también por la migración de personas que vienen de otros países. Y por lo tanto, esto, en vez de verlo como una cuestión que atenta contra la propia identidad y que nos pone en peligro, es vista por los gestores culturales como una cuestión positiva, en tanto nos amplía nuestras posibilidades, nuestras cosmovisiones, nos integra otros modos de ver la vida, y eso nos fortalece y nos enriquece. Y por lo mismo, el arte y la expresión de manifestaciones artísticas de distintas culturas, lo que nos va a hacer es finalmente enriquecer la vida y humanizar la vida en sociedades. Entonces, tenemos estos dos polos, el polo gerencial y el polo humanizador. Esto en el entendido, además, que para los gestores culturales hay un alto valor de la profesionalización, dado que les corresponde hablar con personas que son profundas conocedoras de sus propios campos, ya lo decía, los artistas, el mecena, pero también una audiencia que quiere obtener una experiencia grata de su consumo cultural. La profesionalización es vista como una cuestión importante por los gestores culturales y por lo tanto, como ustedes, por ejemplo, son testigos de ello o son una demostración práctica de ello, son personas que están permanentemente buscando capacitación. Pero la capacitación además la entienden que va a incidir en otra cuestión que también demandan, un mayor reconocimiento. Los gestores culturales entrevistados en general lo que plantean es que el tipo de reconocimiento que obtiene el gestor cultural es muy bajo. No se entiende qué es lo que el gestor cultural hace. Y muchos más bien la percepción que tienen es que esto se ve únicamente como una suerte de producción de eventos, como una organización de actos, más que un proceso de gestión cultural en pos de un cierto objetivo. Una tercera cuestión que les complica es entender que el mecenazgo está en permanente tensión entre el mercado y la instrumentalización electoral. Es decir, ya que los dineros o los obtengo de la empresa o los obtengo del Estado, nos introducen en una opción que nadie quisiera tener. O apoyo al mercado, es decir, a la empresa, o apoyo a unas políticas públicas que más bien parecen políticas de un cierto partido o de un cierto gobierno, porque se esperan que esas políticas tengan luego un rendimiento electoral. Y por lo tanto, los gestores culturales se ven permanentemente tensados porque están en una disyuntiva en la cual no les gustaría estar. Una cuarta cuestión es que los gestores culturales se sienten un puente entre el arte y la cultura. Logran diferenciar arte y cultura, pero entienden además que el arte, al ser una manifestación de la cultura, necesita precisamente personas que trabajen en esta línea para que se pueda hacer una relación entre ambas y no ocurra que el arte va por un lado y la cultura por otro y no hay líneas de intersección. Una quinta cuestión es que los gestores culturales entienden que la gestión cultural está fundamentalmente al servicio de las audiencias. Por lo tanto, su trabajo es acercar la obra a una audiencia que por algún motivo no ha tenido posibilidades de apreciar esta obra,
pero además ofrecer las mejores condiciones materiales para que la experiencia de consumo cultural sea del mayor disfrute y la apreciación de la obra permita el máximo goce estético posible. Y finalmente, una sexta cuestión es que los gestores culturales entienden que la gestión cultural la desarrollan equipos interdisciplinarios, que deben estar integrados por personas que entiendan de administración, por ejemplo, de realización de proyectos para la obtención de los recursos, por personas que entiendan también de diseño. El diseñador siempre va a ser en los proyectos de gestión cultural una persona clave. Hay que hacer afiches, hay que hacer invitaciones, hay que hacer correo electrónico, hay que hacer mailing, etcétera, etcétera. Hay que tener a alguien que entienda de difusión, de comunicación estratégica, pero también se requiere de alguien que pueda establecer buenos contactos, buena relación con la audiencia. Entonces, lo que vamos a encontrar con esta presentación, lo que nos permite decir es que vamos a encontrar que en la gestión cultural hay dos polos en pugna. Por un lado, un polo que entiende la gestión cultural desde una perspectiva fundamentalmente estética. Es decir, la gestión cultural está al servicio de la difusión de la obra. Dicho de otro modo, existe un canon cultural que no se cuestiona, cuya calidad no merece reparo alguno. Y ya que esa obra es una obra de arte, lo que corresponde al gestor cultural es difundir la obra sin hacerse cuestionamientos mayores sobre su calidad estética. Eso viene dado, archiprobado, archisabido. Por lo tanto, el gestor cultural, junto con difundir la obra, lo que le va a corresponder es crear una audiencia para la obra. En Chile, por ejemplo, todo el tema de formación de audiencias hoy tiene una alta fuerza, tiene un alto impacto, precisamente por quienes se ubican en este polo estético. El segundo polo es un polo identitario, es decir, se establece una cierta relación entre narrativa e identidades. La apuesta es que las narrativas del arte permiten que ciertas identidades se expresen y otras queden marginadas. Si asumimos como verdad que R&B significa Rhythm and Blues, también podemos pensar que rap significa Rhythm and Poetry. Es decir, el rap lo hacen personas cuyo conocimiento de la música no viene dado por la academia y por lo tanto no entienden de armonía o de composición, sino que fundamentalmente su relación con la música viene de una cuestión fundamentalmente de orden experiencial, emocional, y por lo tanto lo que ellos producen musicalmente tiene que ver con ritmo, rhythm and poetry. Y el rap ha permitido la expresión de ciertas identidades que no tenían, no alcanzaban expresión en otras narrativas musicales. Por lo tanto, el polo identitario lo que va a entender es que el arte ocupa un lugar social como legitimador de las narrativas que tienen derecho a ocupar los espacios públicos. En el caso chileno, por ejemplo, los centros culturales más ligados a espacios formales, por ejemplo, del Estado, son centros culturales que dejan, que en su programación incluyen más bien obras narrativas más vinculadas a un cierto canon estético hegemónico y otras narrativas, como por ejemplo la música asociada más bien a los sectores populares, no encontraría espacio en las programaciones de estos centros culturales. Entonces, cuando pensamos en la formación de los gestores culturales, dado que existen estos dos polos en pugna, lo que debemos pensar es cómo hacemos una formación para la gestión cultural con marcos conceptuales pensados para el campo y no solamente traer
marcos conceptuales de otros campos que nos hagan finalmente formar una suerte de Frankenstein, una persona que se forma como gestor cultural, pero con cuestiones que han sido sacadas del ámbito de la estética, del ámbito de la antropología, del ámbito de la comunicación, del ámbito de la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo, dos ejemplos. Uno, la comunicación estratégica. Habitualmente la queja de los gestores culturales, al menos acá en Valparaíso, es esta. Salió todo muy bien, pero vino menos gente de la que esperábamos. Entonces lo que se asume es que la comunicación estratégica puede aumentar los niveles de audiencia y para eso se han traído elementos propios de la comunicación estratégica ligados a la empresa y que no necesariamente sirven a la gestión cultural. Por lo tanto, habría que pensar una comunicación estratégica para la gestión cultural. Y segundo, el ejemplo de la planificación. Si traemos las lógicas propias de la planificación a la gestión cultural, se nos olvida el lugar que ocupa la cultura en la vida social. A esta altura hay más o menos un consenso instalado de que la cultura tiene que ver con significados compartidos que permiten la vida social. El mayor significado compartido que permite la vida social sería la utopía. Y por lo tanto, cuando pensamos en planificación cultural, lo que habría que poner como centro de la planificación es la utopía, es decir, qué es lo que nosotros entendemos o soñamos como sociedad, como idea de bienestar, o como empiezan a decir en países como Bolivia y Ecuador, qué significa el buen vivir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos cómo podemos empezar a contar con marcos conceptuales propios de la gestión cultural para evitar esta suerte de Frankenstein? En Valparaíso, lo que nos hemos preguntado es cómo podemos conocer el potencial emancipatorio de la gestión cultural para empezar a pensar en marcos apropiados. ¿Y esto con qué tiene que ver? Uno, con el lugar político del arte en las sociedades contemporáneas. Ya está dicho que hoy día el arte y la cultura explican mucho de la conflictividad social contemporánea. Y cuando vemos manifestaciones en la calle, muchas de esas manifestaciones nos van a llamar la atención porque no sabemos si vamos a tener una manifestación política o más bien una suerte de carnaval, dado la diversidad de repertorios expresivos que se usan en las manifestaciones políticas hoy. Una segunda cuestión es tratar de entender las políticas culturales y entender si las políticas culturales están al servicio del aumento del sector cultural al Producto Interno Bruto, al PIB, o si las políticas culturales están al servicio de fortalecimiento de identidades culturales que nos permitan seguir siendo naciones. Una tercera cuestión tiene que ver con cómo aprovechamos para esto los estudios culturales, sobre todo los estudios culturales en su vertiente latinoamericana, que son estudios culturales de lo que se preocupan es de tratar de comprender cómo operan las expresiones de resistencia desde quienes se ubican en espacios subalternos. Si las culturas subalternas han logrado existir en América Latina a pesar de tantos, de 500 años de hegemonía letrada, quiere decir que allí las resistencias operan. Y los estudios culturales, estoy pensando en Paulo Freire, en Martín Barbero, en Néstor García Canclini, entre otros, los estudios culturales lo que nos ayudan es a obtener pistas metodológicas sobre el modo que tenemos para informarnos, para averiguar, para testificar del modo en que las culturas subalternas operan como resistencia a la cultura hegemónica. Y todo esto deberá apuntar para poder entender y conocer el potencial emancipatorio de la gestión cultural a la democratización de los espacios públicos. Hay una alta relación entre desarrollo, desigualdad social y uso legítimo de los espacios públicos. Y hay sectores, identidades que en América Latina hoy no tienen el mismo derecho a participar en espacios públicos. Y por lo tanto, la pregunta que nos debiéramos hacer es cómo la cultura puede ayudar, el trabajo cultural, el trabajo de gestión cultural puede ayudar a la democratización de los espacios públicos. Para esto, yo creo que es necesario recordar que el arte ocupa un lugar político en las sociedades contemporáneas. En tanto el arte es una expresión de ciertas culturas, pero el arte también opera como narrativa. Es decir, el arte está hecho para representarse ante una audiencia,
pero si se puede representar ante esa audiencia es porque el arte representa a esa audiencia, es decir, la audiencia se siente representada por la presentación que se ya está haciendo. Y en la medida en que tengamos un arte más vinculado con ciertas culturas, sobre todo con las culturas subalternas, vamos a empezar a encontrar en el espacio público cómo las distintas identidades se sienten representadas por las narrativas que gracias a esta gestión cultural que se preocupa de su potencial emancipatorio, ciertas identidades que empiezan a sentirse identificadas con esas narrativas que empiezan a aparecer en el espacio público. Es decir, la política cultural no solo tiene que ver con cómo yo aumento la creatividad estética en nuestros territorios, sino también con cómo yo puedo entender que hay una cierta relación entre modos colectivos de vida y precisamente este ámbito de la creatividad estética. Así vamos a llegar a una mirada de las políticas culturales amplia, restringida, es decir, que entiende que las políticas culturales tienen que ver únicamente con las industrias culturales, y una mirada de la política cultural amplia, es decir, esta mirada amplia de las políticas culturales tiene que ver con la relación que hay entre gubernamentalidad y cultura, es decir, cómo el Estado de uno u otro modo va construyendo una ciudadanía, unas lógicas de gubernamentalidad en relación con la cultura. Estos dos polos, el polo estético y el polo identitario, están en pugna en nuestros continentes. Tenemos grandes presentaciones de ballet, grandes presentaciones de ópera, pero también expresiones de cultura popular, de identidad étnica, de identidad de las distintas naciones. Esta tensión debería transformarse en una convivencia más amistosa. Ambas gestiones culturales son igualmente necesarias en nuestro continente, si es que asumimos que en nuestro continente la cultura nos permite comprender la conflictividad social contemporánea. Tomo una expresión que es propia del mundo homosexual, esta idea del salir del closet, que se usa también en inglés, ¿no? El coming out, o que se usa también en francés, el sortir du placard. Esta idea de salir del closet, es decir, yo que tengo identidad cultural, quiero tener derecho a salir del closet, a poder expresarme en espacios públicos con mi propia identidad cultural, sin temor a ser sancionado por ello. Si la cultura de las identidades subalternas la dejamos, la restringimos a espacios privados, no vamos a contribuir a democratizar espacios públicos. En los 80 en el continente la expresión que usábamos era dar voz a los que no tienen voz. Para la gestión cultural hoy día sería interesante tal vez asumir esta otra expresión. ¿Cómo yo puedo dar voz pública a los que solo tienen voz privada? Y la gestión cultural puede ayudar a eso. En el entendido que la gestión cultural es una actividad profesional que busca generar las condiciones para que las expresiones artísticas y culturales puedan llegar en las mejores condiciones posibles a un público determinado, porque asumimos además que hoy día hay un aumento de las mediaciones existentes entre la creación de la obra y su mediación, hay cada vez más tecnología ahí, pero además hay un crecimiento de los recursos disponibles, privados y públicos, para el sector cultural, y todo esto finalmente redunda en un gestor cultural más profesionalizado. Pero repensar el concepto en América Latina y vincularlo con la posibilidad de democratizar las legitimidades que las diversas narrativas culturales tienen para aparecer en el espacio público, incluso nos va a llevar a hacernos preguntas sobre el concepto, sobre el nombre que le vamos a dar a esta práctica profesional. Vamos a entender qué es un gestor cultural, qué es un animador cultural, qué es un productor cultural, qué es un mediador cultural. Como les dije inicialmente, yo soy periodista y trabajo en una escuela de periodismo desde donde nos estamos preocupando de la gestión cultural. ¿Cómo vinculamos periodismo con gestión cultural? Yo entiendo que el periodista
es un constructor socialmente legitimado de lo públicamente relevante. Y el artista es un constructor socialmente legitimado de lo que es digno de ser visto en público, porque se considera obra de arte. Entonces, el potencial emancipatorio del trabajo cultural tiene mucho que ver con el potencial emancipatorio de los periodistas. Nuestro potencial emancipatorio como gestores culturales consiste en ampliar los límites de lo que consideramos públicamente relevante y de los modos legítimos de aparecer en lo público, es decir, de lo que nosotros consideramos como digno de ser visto. Una gestión cultural así va a aportar a las especificidades de nuestro continente y va a permitir además no una pugna, sino una convivencia entre estos dos polos, el polo estético y el polo identitario. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad. Gracias.